Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es un especialista en explicar y desentrañar un mundo que a la mayoría de los mortales le resulta dificultoso y complicado. El mundo de los impuestos. Él es uno de los más importantes y más prestigiosos tributaristas de la República Argentina. Su nombre es César Litvin. César, un placer que estés aquí en Magistrales. Muchas gracias por la invitación, querida Karina. Bueno, varias cosas. Vos naciste en Corrientes, ¿no? Así es. Contame, a ver, ¿vos viviste en Corrientes mucho tiempo de chiquito? Viví hasta los 23 años, Ajá. que me recibí de contador público, y mi idea fue venir a especializarme un poco a Buenos Aires, tratar de capacitarme y regresar inmediatamente a Corrientes, porque no me gustaba vivir en Buenos Aires. Contame. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, vine a vivir a la selva, ¿no? De vivir en Corrientes, con la naturaleza, con una costanera hermosa, con el río Paraná, Sí. con la posibilidad de pasear, de vivir bien, entre amigos, con toda la calidez que tiene Corrientes. Venir a la selva a los 23 años sin conocer a nadie, Claro. bueno, no fue el mejor recibimiento, ¿no? Sí. ¿Y te viniste solo? Sí, solo, Directo. recién recibido, Sí. me dieron el título, el día siguiente ya estaba viniendo para Buenos Aires. Y me di cuenta al poco tiempo que no me alcanzaba, si quería lograr una gran especialización, quedarme nada más que unos meses. Así que me renové el plazo de quedarme en Buenos Aires. Y bueno, hace 37 años que estoy en Buenos Aires. O sea que el espíritu guerrero natural tuyo hizo que pudieras, digamos, aguantar ese primer periodo y después... Sí, el primer periodo fue muy duro. Claro, me imagino. No conocía a nadie. Bueno, hasta que empecé a tejer lazos de relaciones, lazos de amistad, lazos afectivos. Y bueno, ahí se fue dando más un crecimiento profesional y de capacitación importante, donde la verdad es que el ejercicio profesional en Buenos Aires no es lo mismo que en el interior, ¿no? Las empresas más importantes están acá y desde lo que es la especialidad tributaria, bueno, es un desafío muy importante, de mucho más exigencia también, Sí, seguro. pero eso lo hace atractivo. Ahora, César, digo, especializarse en todo el tema impositivo y llegar a ser referente nacional y uno de los, para decirlo así en criollo, uno de los tipos más importantes también en el contexto mundial. Vos sos un tributarista que es reconocido también internacionalmente. Digo, ¿esto lo soñabas de chiquito vos? No, superó todas mis expectativas. A ver, contame. No, bueno, es decir, yo casi como que vine y dejé el caballo en la tranquera, no sé andar a caballo, pero un poco en una metáfora, Sí, sí. yo vine bien chacarero, ¿no? Claro. De una provincia muy del chamamé, muy de digamos, mucha salida, mucha diversión, poco trabajo, poco estudio. Perdón, pero eras una rara avis vos ya, porque la verdad que, digamos, vos tuviste... Yo cuando estudiaba me puse la meta de que me gustaba la profesión, me sigue gustando y soy un apasionado de la profesión, y que quería ejercer a un buen nivel. Y en la ciudad de Corrientes lo que iba a pasar es que iba a trabajar en empresas muy chiquitas, Claro. y sin experiencia iba a tener que trabajar en estudios contables locales donde había, de parte de los que en ese momento tenían los estudios más grandes, mucha mezquindad con la formación de los profesionales. O sea que yo veía ya profesionales que estaban formados o mal formados porque le hacían hacer muchas tareas operativas y no le daban un expertise de experiencia y de capacitación, lo tenían siempre haciendo lo mismo, que es liquidar. Y yo decía, yo no quiero eso para mi vida. Yo estudié para tratar de superarme y bueno, vine acá, me di cuenta que sabía casi nada.
Ajá. ¿Por qué? A ver cómo. Bueno, a ver, ¿por casi qué? nada porque... A ver, vos egresás, es muy interesante. Vos salís de la facultad y en realidad decís, bueno, sé un montón de teoría, pero cuando te pusiste a ver la práctica de las grandes compañías, incluso, es Sí, otra claro, historia. obviamente, Claro. sí. Entonces tuve que empezar a estudiar por mi cuenta. Ajá. Tal es así que la especialidad que más me gusta, que es procedimiento tributario, la defensa de los Ujú. contribuyentes, es una materia que no se dio en mi facultad. Co- La estudié por mi lado. Pero de manera autodidacta, ¿no? Bueno, Sí, sí, no, estudié, hice cursos, sí. etcétera, pero digo, no la vi No la no viste estaba en el plan de estudios. perfecto. ¿Eh? Fue una idea tuya que dijiste, Me quiero gustaba ponerme en esto y esto. empecé a estudiar por mi cuenta y bueno, hice cursos de capacitación. Ujú. Bueno, ahora enseño posgrado esta materia, Qué maravilla, qué maravilla. porque me gusta. Ujú. Así que, bueno, vine a Buenos Aires, entré a trabajar en el estudio que hoy soy el CEO, Ujú. entré de junior, un estudio que era más chiquito en su momento, entré de junior en el estudio que se llamaba Lisicki y Asociados en ese momento, y bueno, tenía empresas interesantes y bueno, empecé a hacer la experiencia y a motivarme con todo el campo de acción que se abría para un contador que lo único que tenía era muchas ganas de aprender. Ahora, ¿sabés lo que me llama mucho la atención de vos? ¿Cómo haces? Digo, más allá de tu gran expertise y reconocimiento profesional, ¿cómo haces, mismo dando clase con gente que es alumna tuya o ha sido alumnos tuyos, cómo haces para que una cuestión tan, como dije al inicio, intrincada, ardua, sea interesante, hasta diría divertida en el sentido, podríamos decir, como sexy, ¿no? Que no es algo que uno diga, bueno, impuestos. Es decir, la verdad que tema impositivo no resulta como muy atractivo. Y vos hacés que eso sea atractivo, entre Bueno, comillas. uno aprende por la antítesis, ¿no? Yo aprendí de profesores muy malos, Ajá, que había que enseñar bien. mira vos. Y me puse como meta que el día que yo iba a ser profesor, y enseguida que vine a Buenos Aires me dieron esa oportunidad, empecé a hacer toda la carrera, iba a distinguirme de aquellos profesores pésimos. Mira qué grande, Pésimos, sí, sí. pero que me enseñaron que Lo que no tenías que lo que hacer. no tenía que hacer. Claro. Es decir, yo creo que también uno se aprende observando lo que no tiene que hacer. Ujú. Y entonces dije, bueno, hay distintas formas de explicar las cosas, de manera que nadie te entienda, sofisticada, con mucha técnica, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el público. Entonces, si yo voy a dar una conferencia en un ambiente altamente capacitado, científico, profesional, tengo que hablar con un lenguaje. Ujú. Y si yo voy a dar una conferencia ante empresarios, tengo que usar otro lenguaje. Y en cualquiera de los dos casos, el común denominador es mantener la atención de la gente. Ujú. ¿Cómo haces para mantener la atención de la gente? Bueno, dosificando algún chiste, alguna forma de hablar, aunque sea en un lenguaje científico, que la gente se despabile, cambiar los tonos de voz, usar los gestos, usar metáforas. Bueno, todo esto ayuda en una materia tan intrincada, porque Claro. bueno, cuando vos hablas de impuestos, estás hablando de algo que es doloroso para la gente, a nadie le gusta pagar impuestos. Estás hablando de algo que es complicado porque hay mucho jurídico, Claro. hay normas, hay reglamentos, hay disposiciones, hay jurisprudencia. Estás hablando de cosas complejas, entonces vos tenés que llevarlo a un terreno que la gente que te escucha te tiene que entender. Esta capacidad tuya digamos, de oratoria, de poder hacer ameno lo aburrido, para decirlo claramente, ¿es heredada de algún familiar, de tu papá, tu mamá, o es un tema No, lo fui sí, autodidacta. No hice autodidacta? ningún curso de oratoria, Ajá. pero sí he prestado atención a los buenos y a los malos. Claro, Para sacarlo mejor. claro, claro. Y no sé si soy el mejor, obviamente. En esto es importante lo que decía Fangio. A ver. Fangio fue 5 veces campeón del Sí, mundo, sí, sí, y sí, un claro. tipo muy humilde. Es cierto, Fangio sí. decía,
hay que tratar de ser el mejor y nunca creérsela. Qué bueno, que es una enseñanza de vida, Es una te diría. enseñanza para seguirla, ¿no? Absolutamente. Que dicho Nunca sea, hay que creérsela. bueno, eso después quiero charlar también, vos sos fanático de los Sofi Herrero, Sí, es muy interesante sí, eso. es muy Sos de lindo. adrenalina alta, Sí, digamos, ¿no? claro. Como de... Ya de por sí tu profesión es de una adrenalina Ah, sí, es importante. un ritmo Es un intenso. ritmo intenso. A ver, ritmo intenso, qué interesante cuando hablamos de temas tributarios, ¿no? Ritmo intenso, por ahí incluso en países como el nuestro. En otros países del mundo, en realidad, no sé si es tan intenso y tan divertido, porque la estructura tributaria no se cambia durante 30, 40 No, años. claro, es decir, en otros países yo me aburriría mucho con los impuestos. Claro. Si bien, bueno, hay cambios jurisprudenciales, el mundo cambia y el mundo se va adecuando, pero bueno, la Argentina, yo digo a mis alumnos que el que quiere seguir impuestos tiene que acostumbrarse a desayunar con el boletín oficial. Claro, claro, impresionante eso, Y ¿eh? tempranísimo, porque ya te están llamando los clientes temprano cuando se enteran por los noticieros que va a salir algo o salió algo, uno ya lo tiene que saber. Y ese es un gran desafío también, Sí, porque esa adrenalina de mantenerse actualizado hace que muchos vayan quedándose en el camino. es Y cierto, es verdad. los que tenemos las ganas y además algo muy importante, los que disfrutamos con el ejercicio profesional, en cualquier profesión, Ujú. en cualquier oficio. El que tiene el privilegio de disfrutar de lo que hace, Sí. tiene mucha más posibilidad de éxito. Sí. Sí, porque no es un esfuerzo en realidad. Es que, entre comillas, no es un esfuerzo. No, Es parte de, como vos decís, del disfrute. claro. Con lo cual se aminora el costo que uno pueda tener a Sí, nivel podés hasta. estar cansado. Claro, Hay días en esta temporada con el sinceramiento fiscal, claro, arduo. llego a mi casa muerto de cansancio, pero Claro. muy contento con todo lo que es el trabajo profesional. Ahora, César, más allá de las consideraciones que podamos hacer de los ciclos económicos en la Argentina históricos, ¿no? Que la Argentina es un país de ciclos económicos muy cambiantes, bastante pequeños, digo, son ciclos que incluso tienen un aceleramiento bastante fuerte en los últimos, tal vez, 30, 40 años, pero em, está bueno, en líneas generales, tener a veces, más allá de la cuestión tuya profesional que te hace, obviamente, estar, entre comillas, divertido todo el tiempo, pero digo, ¿está bueno para un país que la estructura tributaria macro no tenga una estabilidad a lo largo No, del tiempo? es Ah, pésimo porque los inversores necesitan seguridad jurídica y si cambian las normas tributarias, y en la Argentina los cambios han sido siempre para más impuestos, ujú. desde la década del 80 que cada década subimos más la presión fiscal. La década del 80 la presión fiscal promedio era un 18% del PBI. Ajá. En la década del 90 fue un promedio del 23%. Y hoy estamos pisando los 40% del PBI. 40% del PBI. Quiero, César, al próximo bloque, lo siguiente. Estamos 40% del PBI. Viste que en general se pone mucho el ejemplo de los países nórdicos. Los países nórdicos tienen entre un 52 y un 56% de presión fiscal en relación al PBI. Creo que son los que tienen mayor del mundo, ¿no? Mayor Están carga. en el podio. Están en el podio, exactamente. ¿Por qué, sin embargo, es considerado un modelo tan exitoso? En el próximo bloque, dale. Dale. Bueno, un placer. Acá continúo con César Litvin, escuchando, aprendiendo, por supuesto. A ver, César, en el bloque anterior decíamos, yo te decía, ¿cómo es que siempre se toma, viste, el modelo de los países nórdicos, cuando son los que tienen mayor presión tributaria? ¿Por qué se lo considera un modelo exitoso? Es un modelo exitoso porque cuando un contribuyente de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, paga un impuesto, después no tiene que pagar nada en educación, no tiene que pagar nada en salud, no tiene que pagar nada en seguridad, tiene una muy buena cobertura social, tiene una muy buena jubilación, tiene un buen
estado de bienestar, así le llaman, Sí, son sí. los estados de bienestar. O sea que es mucho el impuesto que pagan, pero después tiene el Estado, está presente en tratar de darle bienestar. Cuento una anécdota. Dinamarca, estuve hace 2 años, Sí. es un país que hay colegios públicos y colegios privados. Los colegios privados no es que sean de mejor calidad, sino son orientados a determinadas especialidades. Puede haber religiosos, Ajá. puede haber especialidad informática, económica, etc. La cuota del colegio privado la paga el Estado. Qué bárbaro. Porque el Estado Mira vos. dice, yo te cobro impuestos, yo te tengo que dar educación. Entonces, es mucho más el precio de la carga fiscal de estos países, pero le vuelve a la sociedad. Entonces, básicamente ahí está la clave. La gente que no paga impuestos es considerado dentro de la sociedad un delincuente Claro. que está perjudicando la calidad de vida de todo el mundo. Claro, además porque pienso que también hay como un contrato, entre comillas, implícito de transparencia por lado del Estado y de confianza por lado del ciudadano, ¿no? Sí, sí. Es sí, como... sí, sí. Cuando fui al Parlamento de Suecia, Ajá. me llamó la atención que había estacionado muchas bicicletas de los legisladores. De los legisladores, mira vos. En bicicleta. En bicicleta, directamente. Y los que viven afuera le dan un monoambiente Ajá. para que estén cuando vienen. Un monoambiente muy chiquitito. O sea, cuidan mucho los recursos del Estado. Si después cada uno con su dinero quiere gastarlo como quiera, pero hay mucha austeridad en el uso de los fondos públicos. Como concepto fundamental. Ahora pregunto, siguiendo con esto, lo que contás, muy interesante y además con lo que se dice, bueno, modelo exitoso, como vos lo explicás, pero pregunto, hay una peculiaridad, creo, que me llama un poquito la atención, que es la siguiente. En general, tanto en Suecia, Finlandia como Noruega, creo que el impuesto, la mayor carga tributaria está sobre impuesto a la renta e impuesto al consumo. Y las empresas no tienen tanto impuesto. Es como una sociedad en la cual dicen, entre comillas, no se alienta la renta individual, sino que se alienta la inversión productiva Sí. o de servicio, no importa, porque ellos consideran que el motor es la inversión de las empresas. Sí, sí, es así. Hay poco impuesto al consumo y mucho impuesto a la renta. Y recaudan bien por ese lado porque además la gente gana. Sí, pero el consumo, más que nosotros, de hecho, creo que tienen lo que se llama el IVA, ¿no es del 25%? No, yo no creo que ¿No sea tanto? tanto. No, no, no. Nosotros le ganamos, No, decimos. no. Nosotros tenemos el 21%, El 21, sí. pero el 21 medido así no es tan alto, pero si lo comparas además con toda la carga tributaria que viene en lo que consumimos, Claro. de ingresos brutos, los impuestos municipales, que son todo trasladable a precios, más ganancias y más una ganancia que se ha popularizado cada vez más, ¿no? Claro, es Cada verdad. vez más gente paga impuestos Es a las cierto, es ganancias. verdad eso, sí. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que, bueno, mucha gente que no tiene una verdadera capacidad económica está pagando este impuesto y esto es injusto, hay que corregirlo. Ahora, quiero ir a eso porque vos sos también un gran especialista en esta temática. De hecho, has escrito hace poco un libro en relación al tema de impuestos a las ganancias, ¿no es Sí, cierto? sí. Pero pregunto por este asunto del modelo nórdico, porque se habla mucho y Sí, siempre sí. se lo pone como ejemplo. Insisto, sin embargo, impuesto a la renta, que sería como el impuesto a las ganancias. Sí, nuestro, el claro, impuesto a la renta claro, es el impuesto a las ganancias. fuerte y alto, Sí, y sin embargo, o sea, y todos y hay pagan. poca evasión. Y hay poca evasión. Sí, parece una paradoja, Sí. pero digo, la mayor presión fiscal con la menor evasión. Que hasta te diría, me parece que va en contrario sensu de alguna ley muy básica, ¿no es cierto? Sí, claro. Económica. En algunos países latinoamericanos, cuanto más presión fiscal es más premio al evasor. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, reduzco un poco la presión fiscal para no darle tanto premio al evasor. Sí. Porque está más tentado Exacto. porque el premio es mayor, ¿no? Pero entonces, César, ¿vos dirías que también hay una cuestión cultural muy fuerte en todo esto? Claro Más que allá de sí. las medidas que Sí, tome sí, cada sí. gobierno. Tiene que ver con los sentimientos morales que están enraizados en una sociedad. Claro, Hay sociedades donde no tienen tolerancia para el evasor. claro, Hay sociedades donde no tienen tolerancia para el funcionario corrupto, claro. para la corrupción del Estado. Hay sociedades donde dicen, bueno, roban pero hacen,
y eso es impensable en algún En- otro modelo de sociedad, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, yo creo que están enraizados sentimientos morales en una sociedad donde el evasor es el vivo, el delincuente o el que pudo robar al Estado es el vivo, es el ídolo. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que ir cambiando. Y te la mezclo así, una cosa interesante, pero después vamos a charlar también. Esta ley de sinceramiento fiscal tiene una diferencia muy importante, me parece a mí, en relación a las anteriores, que hay un premio al que ha cumplido. Exactamente, Me sí. parece fundamental eso, Esto ¿no? distingue, incluso no hay antecedentes en el mundo, esto distingue y de alguna manera pone en un pie de justicia aquel contribuyente que con mucho esfuerzo viene cumpliendo con sus impuestos, Claro. y cuando sale una moratoria y viene un blanqueo, el que pagó todo y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se mira al espejo y se insulta. Claro, Entonces, bueno, lo que se trató de lograr, y en eso participé yo, sí. y lo digo con orgullo. Creo que vos sos... No, yo colaboré. No, pero esto Del premio el sí ha sido sí, idea el mía y premio, ha sí. sido puesto en el proyecto original, que después tuvo algunos cambios, pero la concepción de darle un premio al contribuyente cumplidor me pareció que era importante tenerlo porque, bueno, el premio no es tan malo, es un premio de 3 años de no pagar impuestos a los bienes personales. Claro, claro. Y además, bueno, decir, al que evadió tiene la oportunidad de pagar el impuesto y ponerse al día y a partir de ahí empezar a cumplir. Y al que cumplió todo, bueno, se le da un premio, le reconocemos su esfuerzo. Y me parece que esto es bueno, nunca ha habido en la Argentina y no conozco antecedentes en el mundo. Yendo al tema de estructura tributaria general, se habla también de que hay que hacer un cambio tal vez macro de toda la estructura tributaria en relación a lo que venimos teniendo, porque se habla siempre de la cantidad de impuestos que son distorsivos y el enjambre de toda esa red que no termina favoreciendo muchas veces no solamente la creación de nuevas empresas, o sea, el emprendedorismo en la Argentina es un 30% en la región, es uno de los más altos, con lo cual no hay un incentivo a que Claro. fiscal, Sí, a que es así. La inestabilidad normativa y esa inestabilidad que se traduce en cada vez más impuestos, cada vez que hace falta plata, aumentamos los impuestos, ya no da para más, ¿no? Hay un límite de tolerancia. Cuando se creó la ley de sinceramiento fiscal, hay un capítulo donde permiten, en realidad obligan a crear una comisión bilateral de diputados y senadores para estudiar en profundidad toda una reforma tributaria integral, que se está trabajando ya empezó a trabajar en el ámbito del Ministerio de Economía, con gente muy capaz, que está haciendo un análisis de todo el sistema tributario. Es una asignatura pendiente que teníamos y que es un requisito imprescindible si queremos seguir creciendo como sociedad, con impuestos justos, que no sean distorsivos, que no se cobre al que no tiene capacidad económica, que se cobre justo al que más tiene. Es decir, yo creo que estábamos necesitando este tipo de reforma integral, pero como sistema tributario. Hoy no podemos decir que tenemos un sistema tributario. Tenemos durante varias décadas un sistema de parches. Parches que solo han buscado aumentar la recaudación. Si yo te di el dato de que teníamos en el 80 una presión fiscal del 18 y ahora estamos cerca del 40, todo eso es más esfuerzo. Claro, pero concomitantemente con una depreciación en los servicios del Estado para con la sociedad. Obviamente, claro. Con lo cual... El contribuyente que cumple, si quiere ir a un hospital no lo van a atender muy bien, si quiere ir a un colegio público, en algunos bien, en algunos ha decaído la calidad educativa, la seguridad pública tiene que ser reforzada con seguridad privada en determinados lugares, o sea, hay que seguir poniendo dinero porque la calidad de los servicios aún hoy dejan que desear. Pero yo creo que este es el norte que hay que buscar. Claro, tema que tiene que ver con los últimos, no sé, 30, 40 años, vos hablás del 80, claro, ya, o sea, venimos arrastrando todo esto hace un montón de tiempo. En algún momento había que decir, bueno, muchachos, empecemos a ver cómo se arreglan las cosas, es obvio. César, cuando vos
vos tenés relación con las empresas más importantes del país, pero si vos le tenés que dar un consejo, suponte, ¿no? Alguien que quiere independizarse y ponerse algo chiquito, no sé, quiere fabricar ropa, lo que sea, digamos, quiere hacer un pequeño emprendimiento. ¿Vos qué le dirías? ¿Sabés a qué me refiero? La mayoría de los que empiezan con algo propio no hacen hincapié, no piensan en los temas tributarios. Y después resulta que dicen, opa, ¿qué pasó? Lo mínimo que me entró, tengo que utilizarlo para pagar impuestos. ¿Qué dirías vos con respecto a esto? ¿Hay que previsionar estas cuestiones? No, claro, el tema tributario nace con nuestro propio nacimiento, ¿no? Ya salimos a la calle con la mano en el bolsillo pagando impuestos. Sí. Entonces, la incidencia que tienen los impuestos con una alta presión fiscal como la que existe hoy en cualquier actividad económica, cualquier actividad profesional, de emprendedores, textiles, la que quieras, es muy importante, no se la puede despreciar. Entonces, bueno, hay que pensar bien de qué manera me voy a instrumentar o me voy a iniciar en el camino de un emprendimiento donde el tema impositivo tiene que estar presente. Hay un primer camino que es para los pequeños contribuyentes, que es el monotributo. Sí. Que obviamente tenemos hoy una distorsión porque la inflación distorsiona todo el sistema tributario. Claro. Entonces, cuando hay parámetros fijos que no se reconocen y no se actualizan, seguramente se va generando algún tipo de confusión y los valores ya son heterogéneos. Entonces, pero para el emprendedor que empieza, el monotributo es una buena opción. Ahí la reforma tiene que instrumentar algún sistema de actualización automática de los parámetros. Pero el monotributo es un pago de una patente fija en determinados parámetros y donde ya tiene claro cuál es su carga tributaria. Y después, cuando crece la actividad, cuando empieza el emprendimiento a dar sus frutos, bueno, pasará de categoría ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado con la incidencia impositiva. Porque un monotributista versus un responsable inscripto en el IVA cambia el valor de la competencia en el mercado. Yo, a ver, tengo que ir a otro cortecito, el próximo bloque quiero saber, ¿vos notás alguna diferencia en la cabeza femenina y en la cabeza masculina a la hora de pagar impuestos? Digo, el hombre, si puede evadir, o no digo evadir, si puede eludir, la elusión en realidad no es un delito, está dentro de... Pero si dice, bueno, ok, me patino, no pago el impuesto, voy a la moratoria... La mujer también actúa así o dice, no, querido, no en la casa, no, vos cumplí, no quiero problemas, no me traigas problemas. Quiero saber si hay diferencia, ¿no? El próximo bloque. Dale. Continúo acá en Magistrales con César Litvin. César, la verdad, pero la verdad así, viste, sin problemas, vos tiralo, aunque no sea por ahí políticamente correcto decirla, pero a ver, la cabeza de la mujer, ¿cómo funciona con los impuestos en relación a la del hombre? Digo, el hombre es más arriesgado si tiene que hacer una macana impositiva y la mujer, uno tiende a pensar que la mujer por ahí no, es más En ortodoxa. general, yo confío mucho en los dones de las mujeres. Ajá. Lo bien que haces, ¿eh? Sí, claro, es trabajo en equipo. No sirve el hombre solo y la mujer sola. Es cierto, Es trabajo en equipo. Y en los casos que me ha tocado interactuar con mujeres empresarias, tienen perfiles de riesgo mucho más limitados. Yo creo que le sale el espíritu maternal, familiar, donde son más cuidadosas. Y bueno, no he tenido que interactuar con muchas, pero sí he notado de que a la hora de definir estrategias son mucho más conservadoras.
Y la toma de riesgo de estar borderline con temas impositivos y ponerse ahí, ¿no? Más Sí, en la delgada línea roja, sí, es más del sí, hombre sí, que de la mujer, sí, también sí, decís. sí. Un poquito sí, Un sí, poquito sí. sí, sí. Imagino que cuando hay excepciones debe ser del otro lado fuerte. Digo, ¿viste qué suele pasar No, no me ha eso? tocado, No no te me ha ha tocado. tocado. César, contame un poquito las reglas del juego mundial desde el punto de vista de los sistemas financieros han empezado a cambiar desde hace unos años y ahora quiero volver al tema de la ley de sinceramiento fiscal. Esto tiene que ver con que a partir del año que viene sí hay un cambio bastante palpable en relación a los secretos fiscales en el mundo. ¿Cómo va a funcionar esto realmente? Porque viste que se está hablando, hay gente que dice, no, pero mira que Estados Unidos no está dentro de los acuerdos. ¿Cómo funciona Yo esto? estoy convencido de que la gente tiene que cambiar el chip, A ver. porque a diferencia de otros sinceramientos o exteriorizaciones o blanqueos, eh, los contribuyentes declaraban y exteriorizaban lo que tenían ganas de hacer. Y con lo que no tenían ganas lo guardaban en el exterior y sin posibilidades que ningún radar lo detecte. Y este es el gran cambio. O sea, aquel que trabajaba en negro y mandaba el dinero a una cuenta en el exterior, dormía muy tranquilo, que esa cuenta no iba a llegar a manos de la Claro. AFIP, salvo por alguna denuncia de excónyuge o Claro, alguna cosa socio, muy puntual, alguna cosa digamos. muy puntual, pero también ahí con muchas limitaciones. O sea, prácticamente dormía tranquilo. Esto ha cambiado. Y por eso digo hay que cambiar el chip, porque mucha gente no le da importancia a este cambio. Y Es dice, verdad, no, claro. no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo he tenido experiencia que cuando se anunció por primera vez que Suiza deja de lado su secreto Sí, bancario y financiero, que era sacramental, y se une a el intercambio de informaciones, los mismos banqueros suizos en una primera etapa decían, no va a pasar nada, no, Suiza no va a dejar su secreto bancario. Y la realidad es que Suiza se ha alineado sí, con el sí, sí, secreto, con la falta de sí, secreto. sí. Y entonces, aquellos que dicen no va a pasar nada, me hace acordar al cuentito de la mujer que era muy creyente y se estaba inundando y venía una canoa a salvarla y decía, no, Dios me va a salvar, ¿no? Y seguía inundándose, venía otra canoa y decía, Dios me va a salvar, hasta que en el cielo digo, Dios, ¿qué me hiciste que no me salvaste, no? Te mandé muchas canoas y no, bueno, No lo que viste todas quiero las canoas decir que con te... Sí, esta sí. etapa del sinceramiento fiscal hay que subirse al arca de Noé. Claro, claro. Porque además, también, por eso te pregunto con respecto al papel de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, ellos tienen su FATCA, ¿no? Sí. Por el cual todos los países le brindan, o la mayoría, información a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como se sabe esto, muchos dicen, no, Estados Unidos, viste, no da información, pero está firmando acuerdos Es muy bilaterales. importante esto porque Estados Unidos está cambiando de actitud. Claro. Y también acá hay gente que no entiende este cambio. Y está cambiando desde este año, aceleradamente. Primero, el Departamento del Tesoro americano ha dispuesto en el mes de mayo la obligación de identificar a los beneficiarios finales que están atrás de sociedades offshore. Ajá. Eso es un dato muy importante. Claro, ya es un cambio muy fuerte, Es un cambio obvio. muy fuerte, que no existía antes. Estados Unidos recibía capitales, mientras uno cumplía con la legislación de ese país, no le preguntaban demasiadas cosas y alentaban a invertir en inmuebles, en proyectos inmobiliarios, en cuentas bancarias, etc. Estados Unidos tenía una actitud tipo vampiresca Claro. respecto del resto de los países occidentales. Bueno, hay que prestar atención a un discurso de Obama en el mes de mayo, donde se compromete a ayudar a combatir la evasión fiscal en el mundo. Y cuando un presidente Sí. de ese país, por lo menos los que están hasta ahora, los que han estado, Sí, sí. dan un discurso, después vienen las acciones concretas. Claro.
Y después de ese discurso, bueno, lo que hicieron es esa disposición del Tesoro, del Departamento del Tesoro americano, y lo que está pasando es que Estados Unidos está haciendo su FATCA recíproco con otros países. ¿Qué significa recíproco? Que también Estados Unidos está empezando a dar información de los activos financieros a otros países. Y ya son 62 países los que Estados Unidos le brinda información. ¿Por qué no la Argentina? Hay conversaciones ya, ¿no? Pero ¿por qué todavía la Argentina, nunca entró la Argentina en Porque bueno, hasta hace un tiempo era el criterio de Estados lógico. Unidos, por el cual no entra en los acuerdos OCDE de los 104 países, es decir, solo le vamos a dar información a aquellos países que entendamos que van a hacer un uso confiable y prudente y no le van a dar uso político a la información. Qué interesante lo que estás diciendo, César, porque ese es otro tema que pesa mucho en el argentino. No estoy hablando solamente del argentino que tiene, suponte, mucho dinero afuera. Estoy hablando del argentino que tiene, producto de la depreciación permanente de la moneda, de los ciclos económicos tan cambiantes, pudo ahorrar algo chiquitito y lo puso en Uruguay, suponte, ¿no? Vamos a poner un pequeño ahorro en Uruguay, que por ahí es el ahorro de toda la vida. Y ese tipo, para decirlo así muy en vulgar, digo, por ahí tiene miedo de la violación de la confidencialidad, Claro. ¿no? Bueno, la Argentina en los últimos años ha sido un maltratador de los capitales y de los ahorros, el cepo cambiario, Claro. bueno, el corralito, el corralón, así nos metemos más atrás, el plan Bonex. Sí, sí. Mucha gente se ha ido a cubrir o a proteger sus ahorros, llevando sus ahorros al exterior para protegerlos, no con un fin de evasión. ¿No? Algunos sí, algunos Claro. tienen la patología de querer ser evasor y estar Pero eso ya fuera es de otro la tema, ley. digamos. Pero eso es Sí. otro tema y habrá que atacar con algún tipo de misiles diferentes. Pero ahora lo que se ha dado es que cada vez se han fugado más capitales y cada vez que se fugan los capitales de los propios argentinos es porque no hay seguridad jurídica Claro. y porque se ha maltratado. ¿Cómo puede haber un cepo cambiario? Claro. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad para que la gente, teniendo en cuenta ese contexto internacional donde también, en mi criterio, Estados Unidos en un par de años le va a dar información a la Argentina, no tengo ninguna duda, no hay camino de retorno, y ya el resto de los países también. Este es el momento para que la gente cambie ese chip y se sincere, ¿sí? Se le corte la nariz a Pinocho y pueda llegar a... Claro, tiene miedos, y yo entiendo que tiene miedos, tenemos miedo. Y los miedos son, bueno, un país con una gran cantidad de pobreza, hay cifras ya Sí, más sí, sí. cercanas, Sí, sí. en un país con mucha inseguridad, con secuestros, con mucha violencia. No sé si la gente confía en que se pueda manejar todas esas variables y puedan disminuir la pobreza, la inseguridad, los secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tiene miedo, no le tiene tanto miedo o tanto dolor con la alícuota del 10% o el 15%. Le tiene más miedo a la exposición, a la exposición total. Sí, 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 seguro. Como vos decís, hay temas muy importantes de seguridad. Pienso yo, no sé, César, vos sos el experto, yo pienso que en este tipo de situaciones, en realidad es el Estado el que tiene que garantizar la confidencialidad, ¿no? Y la no filtración de datos. Sí, Pienso que... el secreto fiscal está protegido y violarlo es un delito. Claro, claro. Claro, la gente dice, bueno, el homicidio es un delito, pero sigue habiendo se homicidas. mata gente igual, sí. Bueno, la violación del secreto, el paso importante que dio esta administración fiscal, y eso lo puedo validar, es que ahora se puede saber bien quién violó el secreto. Eso es importante. Sí. Desde el punto de vista informático se puede saber. Exactamente, se puede Antes saber no, quedaba en el anonimato. Podía entrar cualquiera a la base de datos, ahora se va Ajá. a poder saber quién violó el secreto, y eso es un dato importante. Antes una cosita con respecto a Estados Unidos. Vos decís, según tu experiencia nacional e internacional, que esto en Estados Unidos es una política de Estado. Me refiero a los temas, digamos,
los ejes fiscales que ponen ellos fundamentalmente para ellos mismos y para el mundo. Pregunto porque estamos en un periodo preelectoral electoral norteamericano con encuestas que van más para el lado de la candidata demócrata, pero que vienen bastante pegaditos, ¿no? Si gana Clinton, va a seguir la política de Obama y la va a profundizar, porque quiere integrarse al resto del mundo también en este tema, en lo que es la transparencia fiscal. Claro. Si viene Trump, nadie sabe lo que va a hacer Trump. Pero, no sé si él sabe lo que va a hacer. Claro, pero más allá, es interesante, digo, más allá, por eso digo, esto es un tema... Teóricamente, viste que en Estados Unidos hay corsets, que por ahí en el resto del mundo no hay. No es que un presidente puede hacer lo que se le canta, lo digo así de manera muy vulgar, ¿no? Pero porque verdaderamente puede pretender vender que puede hacer cualquier cosa, pero en el momento en que asume, hay controles muy cruzados. No se puede hacer cualquier cosa. Por eso digo, ¿este tipo de situaciones son políticas de Estado para Estados Unidos? Hay que entender esto, lo que está transformando el mundo. Durante muchos años había una puja entre privacidad y transparencia. Sí. Y en esa puja ganaba la privacidad sobre la transparencia. Y eso es lo que está cambiando. Ahora, sin camino de retorno, gana la transparencia. Pero pregunto, ¿no se tiene por qué llevar de patadas con la privacidad? Se le daba prioridad a la privacidad por sobre la transparencia. Sí. Ahora no se va a llevar de patadas la privacidad, pero todo lo que significa transparencia en lo que es la declaración de activos de cualquier parte en cualquier parte del mundo, esto lo va a ganar a la privacidad. Porque uno decía, bueno, ¿qué protegía el secreto financiero? La privacidad. Pero esa privacidad entraba en puja con la transparencia fiscal. Claro. Esa privacidad impedía a la administración tributaria saber qué tenía ese contribuyente y si lo declaraba y pagaba el impuesto. Ahora, está dentro de la privacidad, pero la administración tributaria va a tener acceso a esos activos financieros. César, ¿será que tal vez la ecuación es, hay que tener, el Estado, uno como contribuyente, obviamente, tiene que tener transparencia con el fisco y el fisco tiene que respetar la privacidad en términos de la confianza que el contribuyente le da al fisco exactamente, claro. Al mostrar todo lo que se tiene, digamos. Lo que es el secreto fiscal, que está en la ley y la violación es delito, justamente protege esa confianza que tiene que tener el contribuyente cuando suministra datos a la administración y la administración no lo puede, como hemos tenido alguna experiencia por cadena oficial, se ha llegado a violar el secreto fiscal. Seguro. Se ha cometido delito por cadena oficial. Entonces digo, eso es lo que no se estaba aplicando la ley. Claro. Pero la ley está, hay que aplicarla. Hablando de miedos, bueno, aquel que va a entrar al sinceramiento tiene estos miedos de poner toda su intimidad en una base de datos que, bueno, ha habido malas experiencias no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tienen esos miedos, pero también está el otro miedo, el miedo a que se le detecte si no entra en el sinceramiento. Sí, con puniciones muy fuertes, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino penal tributario, ¿no? El capital no va a alcanzar. El capital, si tiene una cuenta de $500.000, no le va a alcanzar el capital para cumplir con la deuda fiscal que se le va a determinar. No va a ser suficiente ese capital. Más todo el calvario de un proceso penal tributario. Exacto. Que la verdad que es todo un tema, ¿no? Sí. César, ¿por qué tu pasión por los autos? ¿Por qué? ¿De dónde viene? No, bueno, a mí me gustaba de chiquito siempre los autos, me gustaba la velocidad, he tenido autos coupé siempre, coupé fuego cuando estaban de moda. Ah, mira vos, o sea, fierrero fuerte vos, no cualquier cosa, digamos, bien. Y ahora que estoy un poco más grande, me gustan los autos clásicos. Los autos clásicos, mire usted. ¿Y cómo conjugás la adrenalina ahí en el auto clásico? La adrenalina de sentir un motor acelerando de 0 a 10. Bueno, los autos clásicos se hacen competencias que son más bien distracciones,
hobbies, donde uno hace una camaradería y Ajá. bueno, recorre distintos paisajes, aprovecha para usar los autos, y bueno, y siente la pasión de acelerar autos de la década del 50, del 60, Ajá, ajá. que, bueno, es todo una pasión también, ¿no? ¿Y cómo compatibilizo? Bueno, las carreras de regularidad requieren mucha precisión. Ah, ahí está tu otro lóbulo, el lóbulo tuyo de la precisión con el lóbulo de la pasión y la adrenalina. Exactamente, sí, 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 es muy lindo. Un placer, César, Lo mismo digo. un placer. Bueno, nos vemos en el próximo Magistral.